En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuentas. No tenemos cuenta. ¿Cuentas no hay? No hay cuenta, presidente. La sesión de hoy está convocada con 2 puntos. A ver, antes que ingresen los invitados, ahí están. Sí, están conectando. Ya, bacano. La subsecretaria parece que No la vi en la lista. no está. Vamos a tener que consultar. Bien, después le preguntamos. Estos son los que yo alcancé a ver conectados. Ya. Doña Alicia Gallardo, ¿estará por ahí? Veo a don Eugenio Zamorano, a don Dimitri, a don Eric Correa, Nicolás Moreno, a todos los que veo. Bien. Señor secretario, a ver, entonces la tabla de hoy día estábamos... Sí, está prevista en la sesión de hoy día, en primer lugar, una exposición de la señora subsecretaria de Pesca y Acuicultura respecto del proyecto sobre acuicultura y áreas silvestres protegidas que fuera presentado por iniciativa de vuestras señorías y que fue declarado inadmisible, por lo cual se ofició al Ejecutivo para que lo patrocinara, en el concepto de que la señora subsecretaria pudiera opinar sobre los contenidos de esa iniciativa. Y enseguida, en segundo punto de la tabla, tenemos el proyecto de ley, primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y social para la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre otras materias. Este proyecto ya fue aprobado en general en la sesión pasada y ayer el presidente de la comisión solicitó a la sala autorización para poder ser tratado en general y en particular en esta etapa de tramitación. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Habíamos entonces solicitado a la Subsecretaría de Pesca que nos dé a conocer su opinión del proyecto que presentó la comisión, los 5 miembros de la comisión, sobre el proyecto de ley para la protección ambiental, el desarrollo económico y social de áreas silvestres protegidas, en cuyos límites se han otorgado concesiones de acuicultura de peces exóticos. Este proyecto que hemos presentado hace una narración de lo que ha significado la industria acuícola después de 35 o un poquito más años en las regiones décima, undécima y duodécima región. Lo que significa la fuerza laboral, lo que significa las inversiones que ha hecho el Estado, también por supuesto los privados, y una serie de consideraciones, lo que significa para nuestras regiones la consideración de más de 34 millones de hectáreas de áreas, parques, zonas protegidas, etcétera, etcétera. Entonces queríamos conocer la opinión de este proyecto para después pasar al otro proyecto y varios también de temas que queremos tocar con ustedes con respecto a esta industria. No sé si la subsecretaria ya se conectó. Parece que sí. Sí, ahí está. Disculpe, parece que no es mi día. Estábamos en otro Zoom y nosotros aquí con Eugenio Zamorano al lado tratando de esperar. Así que me disculpa. Nos confundimos de Zoom. No hay problema. Muchas gracias. Nosotros habíamos comprometido una opinión del proyecto. Sí. Entonces, si usted me permite, quisiera darle la palabra a Eugenio Zamorano, que hizo una pequeña relato de nuestra opinión respecto al proyecto. Ya vayamos así bien conciso, porque como este es un proyecto... Sí. Sí, para que después también me ha pedido el senador Sandoval y el senador Pizarro, tocaron unos puntos en varios que tienen que ver con la realidad. Así que vayamos rápidamente. Ya. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, nosotros, como bien dijo la subsecretaria presidente, revisamos atentamente el proyecto y a partir del mensaje y del articulado propiamente tal, para su conocimiento y de los demás miembros de la comisión, el proyecto plantea 3 grandes ideas matrices y yo creo que es importante relevarlo. Lo primero es que de forma innovadora incorpora la definición de concesión acuícola sustentable, ¿ya? Que es muy similar, en términos de régimen jurídico, se otorgaría por un plazo de 25 años renovables
que es el mismo término que hoy día tienen las concesiones, pero innova en el sentido de que se otorgaría bajo un proceso de licitación a cargo de esta Subsecretaría de Pesca, y que entre los criterios de otorgamiento de asignación a través de esta licitación incorpora diversos temas interesantes de revisar, que son, por ejemplo, la innovación tecnológica, el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, el uso de antibióticos y antiparasitarios, todas materias que están en permanente discusión cuando se habla de acuicultura y en particular de salmonicultura. Esa es como la primera idea principal, la primera idea matriz. La segunda idea matriz tiene que ver con facultar a los titulares de las concesiones de acuicultura para ampliar el plazo de paralizaciones de operaciones que actualmente les otorga la ley. Recuerden ustedes que la ley, así como obliga a operar, también establece un derecho en favor del titular de concesiones para paralizar sus operaciones, ¿ya? Y esta paralización adicional se plantea por hasta 2 periodos productivos adicionales a los que ya les confiere la ley. Para que ustedes sepan, los periodos productivos están fijados para las regiones de los lagos de Cine y Magallanes, y en general son de 21 o 24 meses los periodos productivos. Es decir, en concreto el proyecto de ley estaría permitiendo que pudieran paralizar por 2 años más en promedio, adicionalmente a lo que ya le otorga la ley. Y la razón que plantea el proyecto para esto es precisamente que evitar que se desarrollen operaciones mínimas o menores que solo tienen por objeto evitar la caducidad de la concesión, así lo indica el proyecto. Y la tercera idea matriz importante, presidente, es que regula la situación de las concesiones ya otorgadas en el caso de creación de nuevas áreas protegidas, o que se modificaran las categorías de estas áreas, o que con ocasión de la fijación o la definición de un plan de manejo de estas áreas protegidas, no se determine que no pueda desarrollarse acuicultura, toda vez que obviamente estas áreas protegidas contengan porciones marítimas, por cierto, presidente. Ahora, y para ello, para regular esa situación, establece el proyecto que dichas concesiones deberán ser relocalizadas por la autoridad competente, y por tanto se proponen 2 grandes alternativas para dichos titulares. La primera es que en caso de aceptar la relocalización propuesta por la autoridad, el titular podrá seguir operando mientras se tramite la relocalización. Recordemos que la relocalización es un proceso similar a lo que hoy día sucede con el otorgamiento de nuevas concesiones. Requiere distintos organismos que participen y distintos requisitos para poder otorgarse. Y la opción B es que en caso que el titular rechace la relocalización o no la presente durante el plazo que fijó el proyecto de ley, que es de 6 meses contados desde que la administración le propone la relocalización, a este último, decía el titular, no se le renueve la concesión o se le cambie la vigencia de indefinida a 25 años en caso que esto suceda. Bien, esas son las 3 ideas matrices, presidente, del proyecto. Señalar de parte del Ejecutivo que obviamente para nosotros el proyecto aborda 3 temas que son motivo de discusión y análisis permanente cuando se habla de acuicultura, en particular de salmones, que son obviamente el proceso de asignación de las concesiones, la obligación de operar que les impone la ley a los titulares versus la realidad productiva de las concesiones, como explicaremos más adelante, y finalmente la compatibilidad de la acuicultura con áreas protegidas. O sea, son todas materias que permanentemente nosotros hemos discutido en esta comisión. Ahora, para los 3 objetivos planteados, las 3 ideas matrices, estimamos que el proyecto va bien encaminado, ¿ya? Respecto al punto 1, es decir, el proceso de asignación de las concesiones, el proyecto plantea, ¿cierto?, un modelo de licitación de concesiones de acuicultura para tener acceso a la actividad en la medida que se cumplan requisitos asociados con la innovación, manejo de desechos y uso de químicos. Es decir, todas materias que apuntan a asegurar el desarrollo cada vez más sustentable de esta actividad. Respecto al segundo objetivo, que tiene que ver con otorgar la posibilidad de que aumenten el plazo de paralización para evitar operaciones mínimas, es una norma que pretende compatibilizar la obligación de operar. Recuerden ustedes que se trata de una actividad económica que, como se desarrolla en un bien nacional de uso público, otorgado en forma exclusiva a un particular, y compatibilizar esta obligación de operar con el incentivo perverso que ello conlleva, atendido lo recomendable sanitaria y ambientalmente, que resulta que no todas las concesiones operen al mismo tiempo.
como usted sabe, presidente, por su intermedio, la obligación de operar y su sanción por no hacerlo, que es la caducidad de la concesión, son regímenes que se incorporaron con ocasión de la ley de pesca del año 1991. Es decir, obviamente, hartos eventos han sucedido a partir de esa fecha. Sin embargo, con posterioridad a la crisis sanitaria producida por el virus Lisa en el año 2007, una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que la densidad de cultivo y el número de peces que hay en el agua es una variable que debe controlarse o debe monitorearse, porque mientras más peces hayan en el agua, es más alto el riesgo sanitario y ambiental, y eso significa poner en peligro la actividad, que es otro bien público que nosotros estamos mandatados a resguardar. De allí que entonces se diseñó un modelo productivo que obliga a que no todas las concesiones operen en forma simultánea, por lo que les acabo de mencionar. Como ustedes bien saben, en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes se crearon los barrios o agrupaciones de concesiones que tienen a su vez periodos productivos, descansos sanitarios coordinados de 3 meses donde nadie puede operar, para hacer una suerte de all-in, all-out, es decir, como los planteles de los pollos, sacar una producción, ¿cierto? Se descansa, se limpia, se desinfecta y solo con esa condición, una vez cumplida, se pueden ingresar nuevos ejemplares, se crearon los planes de manejo y la densidad de cultivo, entre otras medidas. Entonces, como le digo yo, presidente, pretende compatibilizar esta obligación del año 91, que es operas, porque si no operas te quito la concesión, versus todo lo que hemos ido construyendo y el modelo productivo que tiende a que no todas las concesiones puedan operar, porque no todas las concesiones tienen las mismas condiciones oceanográficas, es ambiental y sanitariamente recomendable que esto se vaya rotando y no operen todas al mismo tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista, para el juicio nuestro, va bien encaminado. Y la última idea matriz, que tiene que ver con la compatibilidad de la acuicultura con las áreas protegidas. Este proyecto, ¿cierto?, entendemos nosotros, da certeza jurídica a las concesiones de acuicultura que estén en las porciones marítimas ubicadas dentro de un área protegida y, consecuentemente, facilitar su salida a través de una relocalización impulsada por la autoridad. Bien, habiendo dicho eso, presidente, para determinar, como conclusión del Ejecutivo, presidente, bueno, como ya señalamos, ¿cierto?, el proyecto presenta soluciones interesantes a problemas actuales. No obstante, resulta necesario señalar que los 3 casos, de todas formas, habría que revisar si el mecanismo que propone el proyecto es el idóneo y viable desde el punto de vista técnico y jurídico para llegar al resultado que se espera. Por ejemplo, en el caso de la licitación resulta, a juicio nuestro, indispensable evaluar y desarrollar con mayor profundidad en qué consistiría esta licitación que se plantea, cuál es el marco normativo aplicable de forma integral y la disponibilidad de espacios para ello. Recuerde usted, presidente, que cada vez aparecen nuevos usuarios del borde costero, la acuicultura es una actividad más que se desarrolla y por lo tanto el tema de la compatibilidad o la competencia en el buen sentido por el espacio ha sido un tema de permanente discusión cuando hablamos del borde costero. En el caso de la ampliación adicional, sería interesante considerar que esta ampliación debiese otorgarse, si debiese otorgarse a todo evento o compatibilizarse con alguna otra medida sanitaria, como la densidad de cultivo, por ejemplo, atendió lo que les explicamos nosotros, que desde el punto de vista sectorial, sanitario y ambientalmente es recomendable que no todas operen. La consulta que hay que dilucidar si es un beneficio para todos o hay que vincularlo con esta normativa sectorial y la densidad de cultivo que hemos ido trabajando en los últimos años después de la crisis. Y respecto al último punto de las áreas protegidas y la relocalización, nos parece pertinente revisar el procedimiento de relocalización propuesto para trasladar las concesiones ubicadas al interior de las áreas protegidas. Nos parece que ese procedimiento no está del todo abordado y como le remite meramente a la ley 2434, no hay que perder de vista la experiencia que se ha tenido en materia de relocalizaciones con la ley 2434, que mucho tiene que ver con el tema de la disponibilidad de espacio y los diferentes organismos o instancias intervinientes para poder materializar esas relocalizaciones. Obviamente también manifestamos nosotros, presidente, que siempre debe tenerse en cuenta eventuales afectaciones de derecho de propiedad que podrían dificultar la tramitación de la iniciativa atendida esto del cambio de régimen de indefinido a 25 años. Esa es una materia siempre sensible, presidente, que nosotros estimamos oportuno que debería revisarse con mayor detalle.
Impone además, presidente, nuevas obligaciones a la administración y obviamente dependiendo de la envergadura de esta, habría que determinar si roda o no mayor gasto fiscal, pero en resumen, presidente, creemos que va bien encaminado y apunta a objetivos que permanentemente se discuten en esta comisión, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, señor Zamorano. Bueno, tal como usted lo ha relatado y ha dado a conocer la opinión de la subsecretaría, este es un proyecto que evidentemente tiene que recibir mejoras, indicaciones. No se puso en el proyecto porque no es competencia, o sea, no tenemos la atribución. ¿Ah? Hubiésemos caído en la, digamos, en la inconstitucionalidad. Por eso nosotros queremos pedirle, para seguir adelante con esto, el patrocinio del Ejecutivo. Si ustedes encuentran que este proyecto va en la dirección correcta, porque aquí hay una cosa, por eso que hacemos notar la importancia que esto tiene para nuestro país en cuanto a las exportaciones y también la importancia que tiene para las 3 regiones australes de Chile. Yo no puedo desconocer, o sea, no, hay que tomar en consideración que este es un sector que por lo desconocido en el aspecto científico, porque es una industria que tiene 35 o 40 años, entonces científicamente es un sector desconocido en relación a otros animales que tienen más de 2.000 años, como las vacas, las chanchos y los burros. Entonces se conocen más de 2.000 años. Esta industria se conoce 35 o 40 años. Entonces, evidentemente que la investigación, qué sé yo, el desarrollo tecnológico no ha ido a la par, no como en otros países que también lidera esta industria. Y evidentemente que esto, que nosotros lo que queremos es la discusión para ver cómo llegamos a que hayan concesiones sustentables y que evitemos una serie de cosas que hemos ido descubriendo y corrigiendo con el tiempo. Entonces yo le pediría, subsecretario, en nombre de la comisión, que ustedes también patrocinen este proyecto para discutirlo en detalle y en profundidad. Presidente, bueno, reitero lo que dijo don Eugenio Zamorano, que el proyecto efectivamente hace un énfasis a la sustentabilidad de las concesiones, cosa que yo creo que es una falencia que todavía es muy interesante esto de la innovación. Entonces, yo como puedo esto llevarlo a la SEC3, porque esto tiene que ser, obviamente, estar en conocimiento del presidente para poder presentar el patrocinio. Hoy día no le puedo responder, pero haremos todas las gestiones pertinentes. Muy bien, subsecretario. Yo confío en su buena muñeca, porque también voy a agregar algo que corresponde a nuestra zona, a estas 3 regiones. Políticamente es muy complejo que la población, sobre todo de nuestras regiones, no conozca la industria y no consuma lo que nosotros producimos o lo que en nuestras regiones se están produciendo. Muy poco consumo de salmón y para qué hablar de los mitílicos. Entonces también esta discusión de este proyecto de ley podría servir también políticamente para que la gente conozca, sepa lo que se produce en su zona y también consuma. ¿Cómo podemos llevar a que haya un consumo más masivo de estos productos? Así que bueno, gracias, subsecretaria, confío en que nos dará el beneplácito para discutir este proyecto. Senador Pizarro, ¿usted tiene alguna consulta? Sí, la subsecretaria puede ver otro tema, ¿no? No, por supuesto, es que entonces, de este tema estamos... Sí, estamos claros. Ya, estamos claros. Entonces, subsecretaria, antes de pasar al tema que tenemos en tabla, vamos a abrir un espacio de varios, que hay algunas inquietudes que quieren plantear los senadores. Solo 2 consultas. ¿Qué pasa con la ley bentónica? Y si la Cámara de Diputados aprobó lo que sobre los pelágicos que habíamos incluido la región de Coquimbo, nosotros en la sesión pasada, porque están muy... Todo el tema de las cuotas... De las cuotas, sí, de los remanentes de las cuotas de los pelágicos. Sí. Bueno, presidente, sobre el proyecto de ley bentónica, a nosotros nos interesa que salga, porque es un compromiso que tenemos con la pesca artesanal. Si bien usted lo mencionó en algún minuto, es un proyecto que nació para establecer, digamos, una suerte de diferencia con respecto a las licitaciones.
de la pesca industrial. El proyecto mutó a una importante participación de la pesca artesanal, por lo tanto le pusimos suma urgencia. Hoy día tenemos comisión en la tarde, en donde vamos a ver punto por punto, y nuestro objetivo es poder ver todas las indicaciones de aquí. Tenemos 2 sesiones, tenemos la sesión de hoy día y la sesión del próximo miércoles. Así que desde nuestra voluntad, así nos pidió el presidente de la comisión, fuéramos bien claros en nuestra opinión en las indicaciones, y así lo hicimos, mandando un documento a la comisión. Respecto al proyecto... A ver, perdón, nuestro compromiso, si ustedes logran que la Cámara de Diputados lo despache y tiene que venir a esta comisión, nosotros lo vamos a ver rápidamente también. Nos interesa que este proyecto de Bentónico vea la luz. Hay que sacarlo la próxima Por semana. eso, la próxima semana, así que Ya, nos comprometemos con eso. Okay. Ya, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, presidente. Y sobre la aprobación del proyecto de remanente, está ok, ¿no es cierto? ¿Se aprobó la comisión? Ya, se aprobó lo de Coquimbo. Lo que tiene que ver, sí, lo que Sí. de la sala es porque el proyecto todavía pero están de acuerdo por lo menos la comisión. La comisión está de acuerdo y ahora tiene que pasar a sala. En la Cámara de Diputados, ya. Sí. Ok. Senador Pizarro, ¿usted quería hacer una consulta? Sí, yo aprovechar la subsecretaria, es que a propósito de la semana pasada, mi visita regional, me plantearon 2 problemas. Uno, los artesanales, que están sumamente preocupados porque no ha salido todavía el famoso reglamento para implementar la ley de caletas, de fortalecimiento de las caletas. La información que nos entregan de bienes nacionales es que va a estar, y que va a estar antes de que termine enero, pero yo quería preguntarle, subsecretaria, por lo que nos informaron ahí, pareciera que le entregarían la responsabilidad de todo el tema, por ejemplo, de expropiación y de saneamiento de terrenos para la instalación de la infraestructura en las caletas, se lo pasarían a obras públicas, porque Bienes Nacionales no tiene capacidad ni tiene experiencia en lo que son los procesos expropiatorios o en hacer los proyectos, etcétera, etcétera. Y ahí hay una preocupación grande, porque de parte de los pescadores, lo que me plantearon por lo menos, es que temen que en definitiva el objetivo de que las caletas queden en manos de las organizaciones artesanales se puede diluir o no va a quedar suficientemente claro. Tienen un nivel de desconfianza bastante grande y eso los tiene sumamente preocupados. Junto con eso, me encontré ahí en Coquimbo, que es una cuestión que entiendo que se repite en todo el país, con las dificultades que tienen los armadores para tener personal y trabajadores, tripulantes, que puedan ejercer la función en el mal producto de que en la Armada no hay un plan de reconocimiento a la actividad profesional de esta gente y por lo tanto no se les autoriza, y en el sector hay una carencia de personal especializado, capacitado para llevar adelante el trabajo. Entonces, lo que nos pedían era que planteáramos acá en la comisión este problema, viéramos, es un asunto que ya se ha conversado acá ante el presidente, viéramos en conjunto con la autoridad de la Armada qué es lo que se está haciendo, qué facilidades se están dando para que en ese sector puedan existir las competencias y las capacidades de las personas que puedan trabajar en esa área. Ese mismo problema se produce en el sector transporte hoy día, de carga y de pasajeros, donde no hay conductores profesionales que estén habilitados para poder desarrollar el trabajo. Entonces, en 2 sectores tan importantes se produce un cuello de botella, y en este caso pareciera que por la tradición que tiene la Armada de no autorizar nomás, o no generar una mayor amplitud de formación de gente que pueda desarrollar esas actividades. Eso. Sí, yo también coincido con el senador Pizarro en el sentido de que esta ley de caleta tan ansiada y tan esperada por el sector pesquero artesanal, desgraciadamente no ha rendido los frutos que todos esperábamos. No ha sido la herramienta, digamos, o no ha tenido la eficacia que todos esperábamos que iba a ser. Medio parecido al INTESPA. Bien. Después, si quiere, responde todas las consultas, porque el senador Sandoval también tiene algunas inquietudes. Sí.
Muchas gracias, presidente. Desde hace un tiempo a esta parte hemos venido planteando la situación del desarrollo de la industria de la actividad acuícola. Hemos presentado sendos proyectos, el senador Pizarro recién relacionado también con el tema, hace alusión a una serie de materias que evidentemente creo, y aprovechamos evidentemente la presencia de la subsecretaria y de saludarla también. Creo, presidente, de que estamos en un momento muy especial y crucial para hacer una inflexión en la forma como hemos hecho a lo mejor las cosas en el ámbito del desarrollo pesquero en general. Nosotros en la región de Aysén hicimos suscribir a toda la industria del salmón a un sendo protocolo de carácter productivo que lo comprometía a realizar una serie de cambios de formas de hacer el desarrollo de la actividad en la región. Y nos recuerda mucho, presidente, cuando esto se desarrolló en la 10ª región, ¿se acuerda? Y dentro de una actividad económica tan irrelevante e importante por la generación de riqueza y de actividad, se relacionaba mucho el entorno de pobreza que generaba, ¿verdad?, en ese minuto en la actividad. Hoy día, y las últimas cifras que tenemos nosotros de exportaciones, la industria del salmón lleva 5.100 millones de dólares en exportaciones. 5.100 millones de dólares en exportaciones. Después del cobre somos nosotros. Y después del salmón, a propósito, viene otro fruto que es la cereza. Más de 1 millón de toneladas, presidente. Más de 1 millón de toneladas. Estamos hablando de una industria que además compite a nivel mundial. Compite, o sea, el estándar de desarrollo que debe tener una industria de esta naturaleza ni siquiera debe responder a las exigencias que fijan las leyes chilenas, que ya de por sí son bastante ambiguas en algunos contenidos. Y le cuento el caso. Aquí tengo una nota que salió a propósito de una información que salió de Ecocéano, que quizás sería bueno, presidente, invitarlo, a Juan Carlos Cárdenas. Es un médico veterinario, director del Centro Ecocéano, realizar un estudio en relación al tema de la siniestrabilidad de la industria en la zona. 14 trabajadores muertos el 2021, 14. 2 en lo que va corridos del presente año. Y la información que proporciona a través de este análisis se señala que la industria del salmón es una de las con mayores niveles de mortalidad asociado a la industria del salmón en el mundo. Esto evidentemente que tiene que llamar la atención y particularmente acoger las informaciones que nos proporcionan este análisis que nos parece de una relevancia enorme, porque estamos hablando de la vida, la sobrevivencia de sectores de nuestros propios trabajadores. La Seremi ¿cómo se llama?, de trabajo y de nuestra zona, la Secretaria Regional del Trabajo y la Seremi del Trabajo y Previsión Social, habla respecto al tema de las fiscalizaciones que se han realizado en el tema, y ella señala que entre el 2020 y 2021 tuvimos que lamentar 26 accidentes relacionados con buzos, de los cuales 5 fueron fatales, y uno en lo que va del presente año. Y los propios buzos, presidente, señalan, por ejemplo, de la falta de necesidad, de urgencia de realizar una serie de modificaciones legales. Y algunas me parecen de mucho sentido, dado la connotación que se está planteando. Por ejemplo, señalan ellos en algunas propuestas, dice, la modificación de la ley de mutualidades, ya que hasta ahora dice cuando se muere un buzo por paro cardíaco, que está asociado a los problemas de depresión, la causa de muerte señala muerte natural y por lo tanto la viuda no cobra los seguros pertinentes. Nos señala, por ejemplo, también dice la propuesta de los buzos, que debe ser considerada la ley 19.404 en relación a trabajos pesados. Todos sabemos que los buzos es como los estibadores de las zonas costeras. Hay una edad en la cual simplemente su vida laboral se termina, que es mucho más inferior a los 65 años de los varones o los 60 de las mujeres para acceder a una jubilación. ¿Ah? ¿Son? Igual que entonces su vida laboral es muy corta y no tienen un resguardo institucional de cómo nos hacemos cargo de una actividad de esta naturaleza. Ellos hablan de un estatuto laboral de protección al buzo. Mire, interesante, yo creo, subsecretario, quizás pudiéramos avanzar en algunos conceptos. Y un tema relevante, por eso que plantea Jorge, senador Pizarro, que se profesionalice el buzo. Dice, ¿por qué en vez de seguir, verdad, teniendo exámenes a través de la Armada, por qué no se introduce la carrera técnica de buzo?
y que se estudie en los centros de formación técnica como tal y que esté regulado como tal. Hoy día hay pocas carreras que tienen que requerir estas certificaciones especiales. Una es la electricidad para el instalador eléctrico a través del SEC, que te entrega una serie de categorías, ¿verdad? Y otra esta dependencia que queda con este contexto, ¿ya? No quiero enfatizar en los aspectos que ellos señalan también como problemática respecto de este particular. A mí me parecen ideas bastante significativas, pero por sobre todo, presidente, lo que más me parece significativo es el hecho que estamos frente a una actividad que no puede responder a los estándares normales de actividad económica. No pueden aplicarse incluso más. Este mismo estudio señala que estas mismas empresas noruegas, que en Noruega tienen que responder a altos estándares de exigencia y que están instalados en nuestro país simplemente se pasan por alto sus propias exigencias de sus propios países de origen, se adecúan a estas, asumiendo ellos, sabiendo que la legislación en nuestro país es bastante más frágil, bastante más laxa de las exigencias que se le imponen en sus propios países. Y estamos hablando, presidente, y estamos hablando, subsecretaria, de una actividad no cualquiera. Aquí no es una actividad más, es la segunda actividad económica más importante del país. Está moviendo millones de dólares, ¿verdad? Y por lo tanto aquí hay que involucrar en una obligación distinta, nueva, en una nueva mirada. Yo preferiría, para terminar, presidente, que pudiéramos quizás invitar, ver los antecedentes sintéticos del estudio que hizo el Centro Ecocéano respecto de este particular. Invitar, por cierto, también a gente vinculada al mundo de la seguridad, del Instituto de Seguridad Laboral, cómo está aplicándose este tema, ver qué está pasando con las fiscalizaciones, porque evidentemente señalan también los propios asociaciones de sindicatos de uso y otros que tienen dificultades con la fiscalización, no es una fiscalización muy estrecha. Y creo, presidente, que también deberíamos invitar, obviamente, a los propios sectores de la industria, porque una actividad de esta naturaleza no podemos cargar el peso de lo que significa este tema. Aquí veo, por ejemplo, de lo que señala el representante territorial de Salmón Chile, y claro, dice, con pesar lamentamos el reciente fallecimiento de estas personas, acompañamos a su familia, bueno, palabras de muy buena crianza, pero la familia que sigue viviendo con sus hijos, la sobrevida que tienen y las condiciones económicas, la indefensión en que queda, usted y yo sabemos el enorme costo que esto significa. Y finalmente dicen, se deben redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones y ejecución de esta actividad. O sea, aquí son palabras de buena crianza, presidente, que tienen que pasar a la acción, porque estamos hablando de trabajadores nuestros que están falleciendo, una actividad extremadamente relevante y que evidentemente estamos chequeando si es que los niveles de mortalidad comparados con Noruega me dicen en principio que no están equiparados, que en realidad las tasas más altas están acá. Sería bueno que pudiéramos citar a estas tres entidades, a esta organización Ecocéano, invitar al Instituto de Seguridad Laboral, no tengo de quién está más vinculado a este tema, y obviamente al Consejo Salmonero respecto de la seguridad de los trabajadores. Y subsecretaria, a lo mejor pudiéramos quizá hacer una revisión de aquellas normas hoy día. La industria del salmón tiene que responder a un nivel de exigencias absolutamente que se haga cargo de esta realidad, incluso más. Las estadísticas ustedes señalan que prácticamente la producción de nuestro país se va a duplicar en los próximos años. Por lo tanto, aquí esto hay que ordenarlo, hacerlo bien, y creo que los 14 trabajadores muertos el año 2021, los 2 que llevamos en las primeras semanas del año 2022, ya esto es un tema que debe pararse absolutamente con toda la legislación, con toda la fiscalización y con toda la norma que se requiere para este caso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Yo coincido absolutamente con lo planteado por el senador Sandoval. La verdad de las cosas que de eso se trata el proyecto que le estamos pidiendo al patrocinio al Ejecutivo para introducir todas estas mejoras. Acá nosotros nos comparamos, no es que nos comparemos, pero sacamos mucho a Noruega. Los noruegos están pensando en el año 2050, quieren quintuplicar su producción. Y para eso, evidentemente, que tienen mejoras, qué sé yo, y el país está involucrado. Por eso que también los empresarios noruegos venden bastante más y más caro que los chilenos porque hay una marca país. Acá yo creo que también el Estado debe involucrarse y trabajar en conjunto para mejorar lo que es la producción de esta industria. Subsecretaria. Gracias, presidente.
Bueno, respecto a la pregunta del senador Pizarro, el reglamento de Caleta está ya dictado al año 2019. Sin embargo, lo que él menciona son aspectos de operación probablemente relacionados en la región, que habla de la expropiación que debe realizarse en algunos casos y que le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales. Así que yo le pediría al senador, y absolutamente disponible, si podemos tener acceso al caso específico para poder conversarlo con las autoridades de Pesca, que son las que tramitan regionales, el reglamento de caletas, ¿ya? Yo entiendo que, y también me quiero hacer cargo de los comentarios de los senadores respecto a que la ley de caletas no ha avanzado como quisiéramos. Y por lo tanto yo le he pedido al director de Senapesca que nos entregue un informe, cuáles son los puntos críticos que nosotros tenemos que apoyar para avanzar durante este año. Por ejemplo, hay un punto crítico que tomamos nosotros como Subpesca, que es la destinación por Fuerzas Armadas, potenciando el trabajo de Fuerzas Armadas a través de un convenio. Con eso logramos avanzar mucho. También el INDESPA apoyó el financiamiento para los polígonos de las caletas. También con eso se avanzó. Pero todavía hay temas que probablemente tengamos que tener claridad para ver cómo lo avanzamos. Yo creo que son temas más bien de coordinación entre los otros órganos. Y bueno, y ahí podemos nosotros establecer una hoja de ruta y dejarla planteada para este año. Así que, senador, si usted me puede mandar los antecedentes, nosotros vamos a contestarle lo antes posible. Tenemos esa información. Muy bien. Respecto a los tripulantes, es un problema los tripulantes, y la ley que le llamamos la nueva ley de pesca, la ley corta, se hace cargo de eso, de permitir la movilidad de los tripulantes, que sería una solución a lo que plantea el senador Pizarro, sin perjuicio de que también hicimos una mesa de trabajo con el almirante Uber para ver cuáles eran los puntos que podíamos perfeccionar con respecto a los permisos que otorgan los marinos. Hay unas situaciones bien particulares, por ejemplo, también en la región de Coquimbo, de algunos buzos que perdieron la condición de tripulante y por condiciones de salud y de edad quieren volver a ser tripulante, y estamos ahí gestionando para que eso sea de forma casi automática, porque en realidad si alguien fue tripulante ya obtuvo, ya tiene una condición que no tendría por qué perderse en el tiempo. Y ahí la Autoridad Marítima ha acogido nuestras peticiones, a petición también de la Dirección Regional de Coquimbo, de Senapesca, para avanzar en ello. Y también estamos viendo los requisitos que se le piden a los tripulantes y la capacitación a través de fortalecer concursos de capacitación tanto de INDESPA como de la propia Autoridad Marítima. Hay una mesa, yo podría rendir los avances la próxima semana, porque ya hemos avanzado bastante rápido, así que yo podría dar una minuta o mandarle una minuta al presidente de los avances y cuáles son los puntos que hay que trabajar a partir de febrero, ¿ya? Respecto a la salmonicultura, yo coincido con el senador, con el presidente, que muchas de las cuestiones que mencionó el senador Sandoval están relacionadas con la mayor sustentabilidad de las concesiones, que probablemente este proyecto que presenta el senador es un proyecto que puede ayudar en ese avance. Sin embargo, hay otros aspectos que también debiésemos considerar, como los aspectos relacionados con el trabajo, con las condiciones de calidad laboral, con la unión público-privada entre en este caso los productores de salmón, con las autoridades. Hay ejemplos bien virtuosos que se hicieron en NAICET, senador, que usted sabe, para los prestadores de servicios, que a lo mejor podrían seguir avanzándose en esas materias, y que no solo son materia de ley, también son materia de gestión en todas las regiones. Así que tomamos eso y vamos a evaluar con nuestro director zonal cuáles son los estados que usted menciona específicamente, para ver si tenemos alguna cuestión que apurar. Eso. Muy bien, gracias, subsecretaria. Desgraciadamente al senador Pizarro lo llamaron de la vicepresidencia, pero yo le tengo aquí un resumen, senador. Que el reglamento fue dictado el año 2019, Senapesca le va a entregar un informe de por qué no ha avanzado la ley de caletas, nos va a mandar una minuta, va también una hoja de ruta de la ley de caleta, la ley corta se hace cargo de la movilidad de los tripulantes, y en el caso específico que usted ha planteado, que se lo haga llegar para contestarle, porque debe ser puntual en ese caso en la región. Ok, gracias, presidente. Yo, solo
le agradezco el resumen, subsecretario, le pido disculpas, pero es efectivo que tienen decidido que la implementación del reglamento de la ley de caletas en términos de los procesos de expropiación o saneamiento de los terrenos los va a hacer el Ministerio de Obras Públicas. Yo por eso no tengo todos los antecedentes. Aquí está el director de Senapesca que tal vez nos pueda contar, pero hasta donde yo sé, la autoridad, la ley de caleta es sectorial. Sin embargo, deben de haber algunos elementos que... Presidente, yo por su intermedio quisiera aprovechar que el director nos contara, porque pareciera que es un caso muy puntual en esta región. No hay problema. Don Claudio Báez. Muchas gracias, presidente. Senador, efectivamente nosotros al solicitar y declarar alguna franja de territorio que fuera de propiedad de un privado, corre la regla de expropiación, que hasta el momento está fijada por el Ministerio de Obras Nacionales. Lamentablemente, a la fecha no tenemos el reglamento de operación del Ministerio de Bienes Nacionales para los casos particulares de expropiación para este tipo de situaciones, y operaría conforme a lo que correspondería a cualquier juicio de expropiación o procedimiento de expropiación para cualquier obra de interés público, senador. Esa es la información que yo tengo a la fecha. Muy bien, muchas gracias, director. Entonces, subsecretario, se nos puede mandar, sobre todo al senador Pizarro, la información que le ha solicitado de Coquimbo, de la región de Coquimbo. Sí, no hay problema. Bien, muchas gracias. Entonces pasamos al próximo punto, que tiene que ver con la materia sostenibilidad económica y social para la actividad pesquera y acuícola. Nos corresponde, estamos autorizados para verlo en particular. ¿Ah? Yo diría que lo que más se pueda, si esto no es un proyecto tan complicado. Nada más modificaciones a la ley. Incorporaciones de definiciones. Perfecto. Sí, lo vamos analizando. El secretario va dando lectura y David, tú vas desmenuzándolo. Señor presidente, señores senadores, tienen en su carpeta el comparado respecto de las disposiciones legales vigentes que se pretenden modificar, que se propone modificar. Iremos viéndola una por una. Solo señalar que este proyecto está ¿cómo se llama?, autorizada a la sala para discutirlo en general y particular, y solo en la medida que vuestras señorías así lo estimen, si desean hacer más otras enmiendas, habría que abrir un plazo de indicaciones si así lo llegaran a estimar. El proyecto que propone esta moción introduce las siguientes modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo número 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. La primera enmienda se introduce en el artículo 1b en el sentido de intercalar a continuación de la primera coma la siguiente oración. Leo: el objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, y se agrega, y la sostenibilidad económica y social del sector pesquero y acuícola. Esa sería la primera enmienda que propone. ¿Y ahí sigue mediante la aplicación? Sí, sí. David quiere... ¿Por qué? Sí, presidente. Básicamente, hacerse cargo también de lo que hoy día está adquiriéndose cada vez también significación, que no es solamente un tema de recursos, no es solamente un tema, sino que también es de sostenibilidad, de involucramiento económico, social del sector pesquero. Y es básicamente ampliar el objeto que establece el artículo 1b, agregándole esa expresión sin modificar el contenido global, sino que agregando esta modificación y la sostenibilidad económica y social del sector pesquero y acuícola. Ese es el sentido fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Está bien? Aprobado entonces por unanimidad. Aprobado 4-0, unánime. Después... Enseguida, la siguiente enmienda
que se propone recae sobre el artículo 1C, en su literal A. Este literal A señala establecer objetivos de largo plazo para la conservación y administración de las pesquerías y protección de los ecosistemas, así como la evaluación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas. Y agrega la moción, e impulsar el desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles. Presidente. ¿Sí? Sí, el mismo objeto. Si usted se fija, solamente este proyecto lo que agrega son algunos conceptos que le dan un poquito más en esta idea que tanto se hablaba del desarrollo de la cadena de valor alimentaria sostenible. Entonces, es un concepto que creo que calza absolutamente y va en ese contexto. Yo no sé si el Ejecutivo tendrá alguna opinión sobre este particular igual, pero es la base del tema, presidente. Senador Puig. Muchas gracias, presidente. Este tema está relacionado con la seguridad alimentaria, es un tema que nos afecta como humanidad. Y aquí es donde efectivamente nuestros océanos proveen de una proteína de primera calidad. Y obviamente eso tiene que estar encadenado. Queremos que nuestra población consuma pescado, por ejemplo. Somos de los consumidores más bajos per cápita, teniendo todos los productos. Entonces, aquí es estimular, obviamente, la producción y ojalá de la mejor forma, donde el mundo artesanal tiene mucho que aportar, pero ser capaces de encadenarlo, ser capaces de llegar con esto hasta los lugares más remotos y ser capaces de asegurar que en una situación de contingencia podemos tener seguridad alimentaria desde el mar. Por eso creo el valor que tiene y para la historia de la ley dejar este concepto de seguridad alimentaria también, pero tal como está redactado me satisface y me interpreta perfectamente, presidente. Gracias. Muy bien, estoy de acuerdo, considerando que vamos a hacer 9.000 millones en un par de años más en todo el mundo. ¿De acuerdo, senador Pizarro? ¿En los 9.000 millones o en el...? Bien. Entiendo que esto es para todo el sistema, presidente, porque objetivamente nosotros ojalá pudiéramos tener una industria conservera, procesadora, en otros ámbitos que nos permita llegar a mercados con mejores precios y además generar empleo y una cadena positiva en todas nuestras regiones. Y que la tuvimos en el pasado. Así es. Industria conservera la tuvimos en este país. Bien, aprobado por unanimidad. Seguimos. Enseguida, señor presidente, en el mismo artículo 1C, página 2 del comparado, allí comienza, se agregan las siguientes letras J y K nuevas. Hay que precisar que la letra J ya fue incorporada mediante ley 21.370 del 25, de agosto del año pasado, de modo tal que estas letras debieran ser consecuentemente K y L en caso de ser aprobadas. Leo el contenido. Quedaría entonces como J reemplazada después por K, minimizar dentro de lo posible el impacto económico y social que las políticas y medidas adoptadas tengan respecto de los trabajadores del sector pesquero y acuícola, incluidos los de la industria extractiva y de procesamiento, como de la pesca artesanal, así como respecto de los demás intervinientes sectoriales de la cadena de valor. Y la última letra sería reconocer las diferentes realidades e intereses de las macrozonas, con especial atención en los territorios especiales y en las zonas extremas y aisladas, potenciando la toma de decisiones a nivel regional. Bien. Senador Sandoval. Sí, presidente. Como ustedes saben, esta ley, este artículo 1C, está en el marco de la política pesquera nacional y la consecución del objetivo establecido en el artículo anterior. Se debe tener presente y considerar al momento de adoptar las medidas de conservación y administración lo siguiente, y establece, ¿verdad?, varias letras de enfoque, objetivos de largo plazo, aplicar la administración y conservación, etcétera. Nos pareció relevante incorporar también este factor de minimizar.
los impactos económicos y sociales, minimizar en el buen sentido, ¿verdad? No se trata de reducirlo, reducirlo para precarizar, al contrario, se trata precisamente de que los impactos negativos, sean evidentemente manejados con la mayor rigurosidad posible. Y en ese contexto, quizás habría que agregar, yo no sé, presidente, porque tenemos también después otro detalle que me hacen observación, que nosotros hablamos de trabajadores. Hoy día se está hablando tanto del tema de género que nos están quedando fuera las trabajadoras. Sería ver cómo ese tema lo corregimos. Y en la letra acá, también el entender de que la ley y las condiciones del punto de vista de la pesca en general, como no solamente en eso, sino en general en el país, es tan distinto la realidad dependiendo de la zona de donde se ubique. La zona nuestra, al sur de Puerto Montt, archipelágica, con fiordos, con canales, con islas, es radicalmente distinto. Fíjese que la sola área exclusiva pesquera para el mundo de la pesca artesanal de la región de Aysén, en superficie, es equivalente a toda la zona del área pesquera del resto del país. Del resto del país. O sea, todo lo que hay desde Arica para Parinacota hasta su región, en la región de Aysén está contenida solamente como área exclusiva del mundo de la pesca artesanal. Por esta condición archipelágica de islas y otros tantos más. Por lo tanto, esta es una realidad que hay que considerarla. Por lo tanto, es distinto lo que pasa en la cuarta región a los pescadores, lo que pasa en nuestra región y la zona austral. Y eso apunta precisamente en esta letra acá a reconocer esas diferencias, realidades e intereses de las macrozonas con especial atención en los territorios especiales y en las zonas extremas y aisladas, potenciando la toma de decisiones a nivel regional. ¿Ya? Ese es el sentido básico de este contexto. De los trabajadores y trabajadoras. Me parece que está una que también vamos a tener que agregarla en la última cuando agregamos la parte donde hay, sí. Agregamos trabajadores y trabajadoras. Sí. Y además, Presidente, sí. Muchas gracias, presidente. Respecto al nuevo literal K, tengo una pequeña duda. El nuevo literal L me parece correcto y adecuado. Yo creo que lo que se habla de las macrozonas y los territorios especiales es muy atingente. En la letra K, y esto es para poder precisar, se señala que esta mitigación o minimizar dentro de lo posible el impacto económico y social, que las políticas y medidas adoptadas. La pregunta es ¿cuáles políticas? ¿Las políticas sectoriales, las políticas nacionales? Solo para poder entender sobre qué queremos actuar, entendiendo que esta es una ley que obviamente habla de la ley de pesca y estamos hablando de la política pesquera nacional. Entonces, si fuera posible buscar algún término para precisar o decir políticas nacionales, pero saber a cuáles nos estamos refiriendo. Eso sería, presidente. ¿El Ejecutivo? ¿Ejecutivo? Presidente, Sí. en medio puedo pasarle la palabra a don Eric que puede fundamentar eso. Por supuesto, don Eric Correa. Sí, buenos días, presidente. Por su intermedio también saludar a los demás miembros de la comisión. Sí, ahí solo precisar que, claro, el artículo, o sea, el artículo en el cual inciden estas modificaciones es el 1C, que precisamente es el artículo que regula, por así decirlo, el marco de la política pesquera nacional. Así es. ¿Ya? El artículo que primero se modificó fue el 1B, que contiene el objetivo de la ley, y en ese sentido la modificación que que ustedes aprobaron hace un momento atrás del numeral 1, en el fondo ampliaron este objetivo a lo que corresponde básicamente, ¿cierto?, la sostenibilidad económica social. Ahora se está trabajando en el artículo 1C que contiene lineamientos u orientaciones a la política pesquera nacional, y en ese sentido tal vez la precisión que plantea el senador Pius quedaría subsumida por el inciso primero del artículo, porque en el fondo ahí ya da el paraguas, por así decirlo, a todos los literales que vienen. Por lo tanto, a lo mejor podría ser un poquito reiterativo hacerle el ajuste. Sí. Solo para aclarar eso. No, perfecto. Sí, no, está establecido en el artículo, en el encabezamiento. Senador Pizarro. Sí, yo creo que la aclaración que hace don Eric es muy oportuna, porque todo lo que está establecido en las letras está referido a la política pesquera nacional.
y lo que establecen las letras es cómo se va implementando esto. Y por eso que se dice en la primera que sea cauteloso en la administración y conservación de los recursos, dependiendo de la información científica. Administrar recursos pesqueros en forma transparente, recopilar, verificar, informar en forma sistemática y oportuna los datos sobre los recursos, evitar o eliminar la sobreexplotación, etcétera, etcétera. Y se agregan estas que a mí me parece muy bien porque tiene que ver con el recurso humano, que es el que a través del cual se desarrollan estas políticas pesqueras. Y creo que lo que planteaba el senador Sandoval tiene que quedar establecido en el espíritu en que se habla de minimizar dentro de lo posible. Porque está bien la observación, estaba pensando qué palabra nos puede ayudar a cambiar esto, pero entendemos que es reducir al máximo posible cualquier riesgo o cualquier impacto económico, social, mitigar o no, adecuar, no sé, cuidar, hay que buscar una palabra, pero por el momento dejémoslo así en el entendido de que ahí tenemos una cosita que hay que corregir. Okay. Para que no se interprete al revés, de que lo que estamos haciendo es facultar que no exista ninguna protección, ningún requerimiento, ninguna, ¿cómo se dice? No existe el cuidado necesario para no generar efectos negativos en el personal. Muy bien. Entonces, sí, por favor. Tal vez también para precisar, eventualmente para la historia de la ley o complementar lo planteado, es señalar que, claro, desde el punto de vista del Ejecutivo se entiende que esto o sea, todas estas normas son admisibles porque precisamente dan orientaciones en materia de la política pesquera. Y en ese sentido recordar que las facultades ya propiamente tales, lo que ya sería de iniciativa del Ejecutivo, están establecidos en otros artículos de la ley, principalmente en el 3, en el 4, en el 48A, y lo que hace la ley como estructura es que con este objetivo da estas orientaciones y luego da facultades concretas al Ministerio, a la Subsecretaría, al Cernapesca, y le da un pool, por así decirlo, de alternativas y herramientas para la administración. Por ejemplo, para la autoridad no es obligatorio decretar una veda o una cuota en muchos casos, pero sí es una alternativa. La autoridad dentro de los objetivos que se propone, ¿cierto? Va utilizando una u otra y en base a las recomendaciones técnicas y científicas. En ese sentido, como entendemos que el literal es una orientación a cómo se administra, precisamente entendemos que cuando se habla de minimizar, lo que busca es que cuando la autoridad sectorial decida si aplica una veda, aplica una cuota, aplica una regulación de artes o aparejo, esas decisiones y el impacto de esas decisiones sea evaluando en el fondo cómo va a afectar no solamente, cómo beneficia la sustentabilidad, que ya es un mandato que está, sino cómo también afecta a los actores sectoriales, de tal manera que tenga un elemento más de reflexión para saber si la veda, ¿cierto?, va a durar 2, 3 semanas o va a durar 6 semanas o 7 semanas, en el fondo, evaluando ese impacto y por lo tanto pueda precisar y ejercer, por así decirlo, con mayor cautela o de manera más arriesgada las herramientas con las que cuentan los artículos específicos. Muy bien, gracias, don Eric. Entonces lo aprobaríamos por unanimidad. Después la modificación al artículo 2 son en definiciones, digamos. Perdón. Estos dos literales se aprobarían en forma unánime, pero pendiente de una redacción que hay que afinar, ¿no? Sí, sí. Consulto para claridad. O sea, lo que quedamos clarificado es que donde dice minimizar se trata de lo que estamos... Sí. Buscar el sinónimo nada más que en la redacción. Puede ser considerar dentro de lo posible el impacto. Perdón, presidente. Sí. Sí, perdón, Eric. Lo que pasa es que en realidad, por eso teníamos que hacer como esta aclaración, minimizar dentro de lo posible el impacto económico y social. Es como que el concepto nos deja en una condición que pudiera interpretarse de otra manera, que estamos aceptando cosas y que eso es negativo, ¿verdad? Y que, ¿me entiende, Eric? No sé, a lo mejor quizás el verbo ahí no calza ese mucho del minimizar. Si se encontrase una palabra
un poquito más amigable a la idea. La idea tiene pleno sentido, ¿te fijas? Pero como eso de minimizar, como que partimos de la premisa de que hay que hacer algo para atenuar cosas negativas. A eso me refiero. Eric. Presidente, claro, lo que nosotros entendíamos que cuando se hablaba de minimizar, lo que se buscaba en el fondo era orientar a la autoridad en el sentido de utilice las herramientas que produzcan en el fondo un menor impacto negativo en los actores sectoriales. Por ejemplo, o sea, si puede tener fijar una cuota y no necesariamente una veda, utilice la cuota en el fondo. Era como una orientación en ese Y en sentido. vez de minimizar, ¿no sería mejor evitar el daño? Yo creo que apunta a lo mismo. Porque evitar es más perentorio que minimizar. Claro, yo creo que apunta a lo mismo, es un poquito, tal vez el mandato es más categórico nomás. Sí. Exactamente. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Ya, en ese entendido, Sí. En ese entendido se en aprueba. ese entendido se aprueban ambos literales por unanimidad. Vamos ahora a las definiciones. Enseguida, Vamos una por una para irlas despejando rápido. muy bien, presidente. El numeral 3 de la moción modifica el artículo 2 de la manera que se indica. Primero, letra A, reemplázase el numeral 31, que está derogado, por el siguiente. 31, definición, ¿no? Industria pesquera. Aquella industria que comprende tanto la actividad pesquera extractiva como la actividad de transformación de recursos hidrobiológicos a través de plantas de procesamiento. ¿De acuerdo, Ejecutivo? El Ejecutivo va dando el... De acuerdo. Sí, nosotros estamos, sí, presidente, eso está Ya, entonces, aprobado. buscando, sí. Vamos. Enseguida, letra B, reemplaza C el numeral 32 por el siguiente. 32. Trabajador de la industria pesquera extractiva. Persona que presta servicios en virtud de un contrato de trabajo en una empresa industrial pesquera extractiva realizando funciones propias de flota industrial, tales como patrones pilotos, motoristas y tripulantes, o de actividades ligadas estrictamente a la pesca extractiva, como guachimanes, rederos, descargadores y radiooperadores. ¿No se nos escapa a nadie? Y trabajadoras aquí también. Trabajador y trabajadora. Sí, eso le iba a decir, presidente, aquí nos faltó el enfoque de género, tal vez en este, sí. Ya, trabajadores y trabajadoras. Sí. Ok. Sí. Unanimidad. Letra C. Letra C. Agrega esta letra C dos numerales nuevos, el 32 bis y el 32 ter. 32 bis. Me imagino con la misma criterio, trabajador ya de la industria de procesamiento. Persona que presta servicios en virtud de un contrato de trabajo en una planta de procesamiento de recursos hidrobiológicos, realizando sus funciones estrictamente propias de este tipo de plantas, tales como operador, operario de planta, supervisores de planta, desconchadores mecánicos, despiradores, fileteadores, evisceradores, olimpiadores, calibradores, prensadores, emparrilladores y empacadores. De acuerdo. ¿Aprobado también, presidente? ¿O ¿De acuerdo, Ejecutivo? Sí, aquí también habría que... Sí, trabajador y trabajadora. Sí, aquí recordemos que incorporamos todas las actividades conexas que están en la ley 21.137, así que esto es muy importante. Así es. Sí, no, pero como está ya es ley, sí. Ya. ¿Y el último? Numeral sería el 32 ter, trabajador, trabajadora del sector acuícola, persona que presta servicios en virtud de un contrato de trabajo
para un titular de centro de cultivo o para un prestador de servicios a la acuicultura, realizando funciones estrictamente propias en las fases de instalación, operación y cierre de la actividad. ¿Algo que acotar, subsecretaria? No, yo ¿No? creo que aquí lo mismo, trabajador o trabajadora, pero esto es un tema importante que nunca se había considerado. Los transportistas no están considerados acá, pues no son, son digamos... Que presta servicio a los Claro, eso, exactamente. prestadores de servicio, claro. Así es. Muy bien, pues entonces aprobado y despachado. Sí, señor presidente, es la última norma que quedaba por... Muy bien, pues estamos en la hora. Despachado su proyecto, estimado, nuestro proyecto. Bien, muchas gracias, subsecretaria, a todos los asesores que estaban a distancia y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.